3 de octubre, Día Nacional de Alemania. Escrito está: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis capítulo 10, verso 11. Hoy es Día Nacional de Alemania y forma parte de la cabeza de oro de la estatua de Daniel capítulo 2, porque al igual que todas las naciones, tiene su origen en Babel, a través de la dispersión que Dios mismo hizo y utilizando lenguas, entre las cuales está principalmente el alemán, el cual habla el 95% de la población en este país, además de las llamadas lenguas altogermánicas y las bajogermánicas. En las lenguas altogermánicas están el bávaro, el franconio central, el hessiano, el alto sajón, el turingio, el silesio, el alto prusiano, el alemánico y el yiddish. En las lenguas bajo-germánicas se habla el bajo sajón o bajo alemán occidental y el bajo fráncico. Siendo Alemania un aluvión de inmigrantes hace ya muchos años, se destaca principalmente el turco, porque Askenaz y Togarma son hermanos hijos de Gomer, como explicaré en unos minutos. Además de otras lenguas como el polaco, el ruso, el árabe, el rumano, el italiano y también el inglés, que lo habla una parte importante de la población, especialmente los jóvenes, porque lo enseñan en la escuela como una segunda lengua. Además de estas lenguas que se hablan, existen lenguas minoritarias que tienen protección especial en Alemania. Entre ellas están el danés, el frisón, el alto sorabo, el bajo sorabo, el bajo alemán, el romaní, que tiene variaciones lingüísticas propias del pueblo gitano, con variaciones dialectales propias de la región, y que no solo está protegido en Alemania, sino también en Europa, porque está extendida en todo el continente europeo y también se lo habla en otras partes del mundo. Y debo hacer hincapié en el yiddish, porque es una lengua hablada por los judíos alemanes. Y siendo Israel el reloj de nuestro Padre Dios, es una lengua que nos da el dato más importante que necesitamos para identificar a Alemania con las Escrituras, la Biblia. Porque el yiddish es la lengua altogermánica de los judíos del centro y del este europeo, lo que se llamaron las comunidades askenazíes, que casi han desaparecido en Alemania con el Holocausto. El nombre de esta lengua, yiddish, proviene del adjetivo alemán jüdisch, que significa judío, y lo hablaban 11 millones de judíos en 1939, y se lo habla en la actualidad en círculos ortodoxos y la ultraortodoxia askenazí, en las escuelas talmúdicas, especialmente en las yeshivot de Amberes, Jerusalén y Nueva York, así como se publican libros y literatura infantil con novelas de detectives y espías cuyos héroes son rabinos. Y aún se enseña en el Instituto de Estudios del Judaísmo de la Universidad Libre de Bruselas, ULB. En el ambiente académico y universitario existen varios departamentos de estudios judíos y de la cultura de Europa Oriental, por lo que se continúa dando clases de enseñanza y difusión del yiddish. El contacto con este idioma se ha revitalizado entre los más jóvenes e intelectuales y artistas. Diferentes diarios y revistas como el tradicional Forwards, que se edita en inglés y en yiddish, así como el Yiddish Book Center en Estados Unidos y la Maison de la Culture Yiddish en París, siguen difundiendo la lengua y la cultura de los judíos askenazíes, conectando diversas generaciones de judíos e incluso de gentiles o no judíos. Los judíos seculares en los Estados Unidos, sintiéndose parte de la cultura yiddish, han fundado escuelas yiddish porque quieren que sus hijos se conviertan en buenos ciudadanos estadounidenses que hablan inglés. Por tanto, no se puede separar la historia del yiddish de las historias de las comunidades judías askenazíes, en que siendo parte de las 10 tribus del Reino del Norte, o Reino de Israel,
con la caída de Samaria, su capital, bajo el imperio asirio, el 30 de junio del 722 a.C., bajo Salmanasar III, conforme a mi memoria de cálculo que data de 2007, emigraron durante la Edad Media tardía hacia Europa central y oriental, donde se establecieron, convirtiendo el yiddish, una lengua germana, a lo largo de los siglos de su vida en Europa, en su lengua cotidiana y de escritos profanos, conteniendo en su vocabulario bastante cercanía con el alemán moderno, pero con diferentes estructuras, con número indeterminado de palabras que lograron preservar del hebreo, así como de otras palabras de origen eslavo como el polaco y el ruso, que se hablaban mucho en Europa oriental, llegando a ser una fusión y combinación de todos estos elementos diferentes. Y por todo esto nos es muy obvio identificar a otra de las naciones que van a ser parte de la invasión de Jerusalén y el Estado de Israel, apenas se instaure el gobierno mundial en una reunión virtual de 1 hora, como está escrito. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Apocalipsis 17, versos 12 y 13. Y recibiendo así el gobierno del mundo sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, como está escrito. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Apocalipsis capítulo 17, versos 7 al 9. Y esta bestia es el ángel del abismo, el rey de las langostas. El 5.º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Apocalipsis capítulo 9, versos 1 al 3 y verso 11. Y esta misma bestia, siendo el ángel del abismo y el rey de las langostas, recibe también el nombre de Gog, revelado con claridad en la versión Septuaginta, que es la traducción del hebreo y el arameo al griego en Amós capítulo 7, verso 1, que dice así: Así me ha mostrado el Señor Dios, y he aquí un enjambre de langostas viniendo del oriente, y he aquí uno que hace a otros su presa, el rey Gog. Amós capítulo 7, verso 1, Septuaginta. Y es el profeta Ezequiel, el 13 de enero de 586 a.C., a las 2:52:03 de la mañana, Israel Standard Time, que conforme a mi cuaderno de memoria de cálculo es cuando empezó a profetizar y escribir el capítulo 38, donde especifica las naciones que Gog ha de comandar al invadir Israel, formando parte de una confederación político-económica árabe-israelí, como está escrito. Vino a mí palabra de Yo soy el que soy, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: así ha dicho Yo soy el que soy, el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados,
gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Ezequiel 38, versos 1 al 8. Aquí las naciones de tierra de Magog son identificadas con los Estados Unidos de América, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Países que son parte de la cultura de Gog y Magog, con lugares geográficos específicos que llevan estos nombres culturales y que no se encuentran en Rusia. Estas naciones, por ejemplo, fueron parte del día D en la Segunda Guerra Mundial, en el desembarco en las playas de Normandía. Y hoy tienen un tratado militar entre ellas, haciendo parte a Australia de la construcción de submarinos nucleares para protección de los mares y su seguridad. Mas Rusia no está exenta de la invasión a Israel bajo el gobierno mundial, pues en un juego de palabras similares que Dios sabe utilizar, siendo otra de las facetas de su carácter, la identifica y certifica como nación protagonista principal en la invasión de Gog. Y esta faceta la muestra con Jeremías, por ejemplo, usando Shaked, la palabra Strong H8247, que significa almendro, y Shakad, la palabra Strong H8245, que significa apresurar, estar alerta, sin dormir, porque así el Señor le muestra a Jeremías la vara de almendro para enseñarle una verdad con el juego de similitud de palabras, habiendo determinado su juicio, su sentencia, como estando sin dormir, apresurando su palabra para ponerla por obra sobre Israel, soltando el mal sobre todos los moradores del reino de Judá desde el norte de esta tierra, conforme lo que está escrito en Jeremías 1, versos 11 al 13, un aspecto histórico que también se ha de repetir en nuestros días. Por ello, de la misma manera entendemos, porque no es casualidad, así como con Sennacherib, que significa el dios Luna hace juntar a los hermanos para mostrarnos otra de las funciones de Selenic, del mismo modo en Ezequiel 38, verso 2, utiliza la palabra Strong H7218, Rosh, que si bien se traduce como soberano, pero que en realidad también se infiere por el mismo evidente juego de palabras con toda seguridad que revela a Rusia. La Rusia bajo el rey Putin, usando términos bíblicos de reyes de Apocalipsis 10, verso 11. Porque Rosh, para los que tenemos el espíritu de la profecía, que es el testimonio de Jesucristo, como está escrito en Apocalipsis 19, verso 10, es nada más y nada menos que Rusia. Además que es sabido que Mesec identifica a la Rusia europea, conociendo que es el nombre bíblico de Moscú, de lo cual ya hablé en otras oportunidades y desde hace décadas, y que se encuentra precisamente al norte de Jerusalén. Y Tubal es Tobolsk, que identifica a la Rusia asiática. La Rusia europea y la Rusia asiática, al mirar un mapamundi, nos permite identificar a los flancos del norte, a los que hizo mención el querubín protector cuando cayó sobre la tierra. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré,
a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, versos 13 y 14. La palabra Strong H 3411, Yereká, que traduce como lados en la frase lados del norte, significa más propiamente flancos, que son términos militares, que son parte integral de un guerrero, como lo es el querubín protector. Y sabiendo que Persia es Irán, podemos identificar al príncipe de Persia, conforme al libro del profeta Daniel. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Daniel capítulo 10, verso 20. Y por repetición, así como el querubín habló de los flancos al norte, podemos entender que el príncipe de Persia hace lo mismo, pues en el mapamundi, Irak está en su flanco oeste y Afganistán se encuentra ubicado en su flanco oriental. Los flancos de Irán, Persia, son Irak y Afganistán, al oeste y al este, respectivamente. Y en la lista de las naciones invasoras de Ezequiel 38, Cus es Irak y Fut es Afganistán. No hay dónde perderse. Y más aún cuando en la genealogía y origen de las naciones, Cus y Fut son hijos de Cam, hijo de Noé. Y a su vez Cus es padre de Nimrod, el primer poderoso o gobernante mundial en la tierra. El primer tirano que para perpetuarse en el poder fue un terrible perseguidor, cazador y vigoroso carcelero y asesino de sus opositores, como lo han hecho tal cual todos los tiranos de la historia, ayudados por su gran hermandad que los ha secundado y los ha mantenido en el poder. Así como Nimrod, que se fue por delante de Dios, dándole las espaldas a Dios, cuyo centro de poder en su tiempo fue la ciudad de Babel. ¿Y dónde estuvo Babel? En lo que es hoy Irak, cuyo antiguo nombre bíblico es Babilonia, también llamada la tierra de Sinar, en Mesopotamia, en lo que es hoy Irak, la tierra de Cus. Y así está escrito: los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Javila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yo soy el que soy, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yo soy el que soy. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. Génesis capítulo 10, versos 6 al 10. Sí, Cus es Irak. Cus es la tierra de Babilonia, tierra donde el pueblo judío sefardita, es decir, los del reino de Judá, estuvo bajo cautiverio durante 70 años o 25.200 días, que son parte de las fechas calculadas. Es decir, desde el 17 de julio del 605 a.C. a las 2 de la mañana, 21 minutos 00 segundos Israel Standard Time, hasta el 15 de julio de 536 a.C. a las 21:25 Israel Standard Time, en que Ciro el Grande emitió el edicto de libertad, no solamente para que unos retornasen a Jerusalén para edificar el segundo templo, sino también pudiesen emigrar y dispersarse a los confines de la tierra, como había profetizado Dios a través de Moisés, produciéndose la diáspora de la tribu de Judá y la tribu de Leví, las otras dos tribus que completan las 12 tribus de Israel. Las 10 tribus o 10 pedazos de la capa nueva de Ahías, el de Silo, que le entregó a Jeroboam
por orden del Dios Altísimo, manifestando que para Salomón solo le correspondía un pedazo, representando a la tribu de Judá, la tribu de David, sabiendo de antemano y por antonomasia que el último pedazo le pertenece a Dios, porque la tribu de Leví estaba reservada para el culto a él, como está escrito todo en primer libro de los Reyes, capítulo 11, versos 29 al 39, que solamente menciono, pero no voy a leer por cuestiones de tiempo. Ahora nos falta identificar a Gomer, que no es más que Alemania, habiendo identificado a los judíos askenazíes con su lengua yiddish alto-germánica, que son parte de las 10 tribus de Israel en la diáspora, y con la Biblia encontramos que Gomer es padre de Askenaz, como está escrito. Génesis 10, verso 1 al 5. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Génesis capítulo 10, verso 1 al 5. De aquí encontramos que Askenaz es hijo de Gomer, hijo de Jafet, siendo por tanto Gomer identificado a través de su hijo Askenaz, que denota a los alemanes de forma específica y conforme a su misma lengua germana. Además es por doble partida, porque en el Talmud a Gomer se lo menciona con el nombre de Germani, es decir, los germanos o alemanes, siendo nuevamente ellos una nación en repetición histórica, con un terrible sufrimiento que viene sobre Jerusalén e Israel bajo el gobierno mundial, así como lo fue bajo la Alemania nacional socialista y sus aliados. Y con Togarma identificamos a Turquía, pueblos turcomanos cuyo padre, si bien también es Gomer, hijo de Jafet, es también hermano de Askenaz, como había mencionado al principio. Y en esto vemos una repetición, porque siendo Manasés y Efraín hijos de José, Efraín toma el nombre directo de José en la lista de las 12 tribus de Israel, y Manasés conservando su nombre de tribu, como está escrito en Apocalipsis 7, versos 4 al 8. Del mismo modo se repite la historia, porque Askenaz toma el nombre de su padre Gomer, mientras que Togarma y Rifat mantienen sus nombres. Mas Togarma no solo se refiere a Turquía, porque la misma profecía hace mención a toda la casa de Togarma, entre comillas, de los confines del norte, entre comillas, que infiere la presencia de pueblos turcos que forman parte de Rusia, donde existen varias repúblicas autónomas de etnia túrquica y regiones gobernadas por ellos, como ser Altái, Baskortostán, Chubasia, Jacasia, Karachayevó, Cherkesia, Kabardino-Balkaria, Tartaristán, Tuvá y Yakutia. Estos pueblos forman parte de unos 40 grupos étnicos cuyas lenguas pertenecen a la familia de las lenguas turcas, de Asia Central y Occidental, así como de Siberia y Europa Oriental. Lenguas que incluye el idioma turco y unos 40 idiomas con un total de 180 a 200 millones de habitantes. Por eso encontramos pueblos turcos en Europa, no solamente en Rusia o en Anatolia, sino también en los Balcanes, en Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán, en el área del Turquestán occidental. Así como también los distinguimos a los azerbaiyanos en Azerbaiyán, los turcotatras o tártaros en Rusia y los llamados casacos en Kazajstán, en Mongolia, en Rusia y en la República Popular China. Sí, la China del rey Xi Jinping, utilizando términos bíblicos. Y también en Uzbekistán, en Irán, en Afganistán y en Turquía.
Así les he dado a conocer algunas de las naciones que van a ser parte de la invasión al Estado de Israel bajo el mando de Gog, el gobernante mundial, entre los cuales estará también Alemania e Irak. Invasión que se producirá faltando 1260 días a la segunda venida de Jesucristo para implantar un imperio de hierro que durará primero 1000 años y luego pasará a la eternidad. Y es la razón por la cual, para hacer énfasis y sea de conocimiento más palpable en sus oídos y en sus mentes, que el día de hoy, 3 de octubre, cuando se cumplen sus respectivas fiestas nacionales de ambos países, estarán escuchando música de Irak en idioma árabe y de Alemania en idioma alemán durante todo el día, intercalándose de hora en hora por radio y X. Y así, con toda esta explicación, se hace más palpable Apocalipsis 10, verso 11, verso con el cual empecé este mensaje. En este ministerio, mediante el cual no solamente el libro del príncipe y profeta Daniel está abierto, hasta con fechas calculadas y fechas de repetición, sino también entre los otros libros de la Biblia, este mismo libro de Apocalipsis, del cual solo menciono hoy como un ejemplo este verso que está escrito y que se cumple a cabalidad. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10, verso 11. Para que su iglesia se prepare, para testimonio a las naciones, para salvar el alma hasta del último hombre.